Dale chicos, continuamos. Entonces, repetíamos y retomamos. Decíamos que nuestra columna vertebral está constituida entre 33 y 34 vértebras que van a estar en conjunto, van a ser nuestra columna vertebral y la vamos a encontrar en la región dorsal y central de nuestro cuerpo desde, perdón, desde nuestra cabezota hasta la región de la pelvis, desde la primera vértebra cervical hasta la última vértebra coxígea, ¿sale? Hemos platicado algunas de las estructuras, las formas, las curvaturas que tiene nuestra columna, que son para generar una distribución tanto del peso y generar el equilibrio, ¿no? Hablamos de 4 curvaturas, 2 hacia adentro, 2 hacia afuera, una curvatura interna a la altura de nuestra columna cervical, una curvatura hacia afuera a la altura de nuestra columna dorsal, una curvatura interna hacia la región lumbar y una curvatura hacia afuera de la región sacrocoxígea, ¿vale? Decíamos que cuando estas curvaturas se llegan a perder es por alguna alteración fisiológica, una alteración que puede ser una lesión tanto externa como muscular o por alguna enfermedad, y hablamos de una rectificación de la misma, y entonces esto genera dolor por la contractura muscular y dolor por la compresión de los nervios periféricos que salen de ella, ¿vale? Estamos hablando entonces de la estructura básica de una vértebra y comentábamos que la estructura básica de la vértebra, y esto anótenlo porque te lo vamos a ir preguntando, está conformada por el cuerpo, por el agujero vertebral, por la apófisis espinosa, por las apófisis transversas, por la apófisis o carilla articular, por las láminas vertebrales, por los pedículos vertebrales, y aquí vemos todos y cada una de las partes, ¿no? Decía entonces que cada una de las partes va a tener una función específica. Nuestro cuerpo, el cual es cilíndrico y que también es la parte que más va cambiando, perdón, le bajo al ritmo, el cuerpo es la parte de las vértebras que va cambiando mayormente dependiendo la zona. Así, por ejemplo, en la región cervical prácticamente no tenemos un cuerpo como tal, y en la región lumbar el cuerpo es bastante voluminoso, tanto en tamaño como en anchura. Este cuerpo va a estar interconectado con las demás vértebras a través de un cojinete intervertebral, o sea, un cojinete entre las dos vértebras. La función del cuerpo es la de, aquí lo dice, soporte. Va a dar un soporte, es el que se va a encargar de recibir fuerte y chido la estructura, el peso, se encarga de distribuir el peso, ¿no? Luego, hablamos de las apófisis espinosas, que son las más posteriores. Decíamos que son las que se encargan de las que podemos ver o palpar de manera superficial, sobre todo en las personas muy delgadas. En las personas más gorditas, como un servidor, y se pueden palpar. También estas se van a encargar del movimiento, ¿no? Generar el movimiento específicamente hacia la flexión y la extensión. O sea, que podamos hacer nuestro cuerpo hacia adelante, ¿no? Podemos incluso, cuando hacemos las flexiones, podernos tocar nuestras puntas de los dedos, bueno, quien alcance, de los pies, y extendernos, ¿no? Regresar a la postura bien erguida. ¿Quién se encarga de limitar ese movimiento? Las apófisis espinosas. Por el contrario, las apófisis transversas, que son estas, son las que se encargan de también control del movimiento en la lateralidad. Acuérdate que no solo podemos hacernos hacia adelante y hacia atrás, sino también podemos hacer movimientos hacia la derecha y hacia la izquierda. Y asimismo, nuestra columna vertebral, en conjunto, en función tanto las transversas como las espinosas, perdón, podemos generar el movimiento de rotación o circunducción, o sea, un girar, ¿sale? Luego, las superficies articulares, su nombre lo dice, su función es la de poderse articular con todas y cada una de las vértebras, tanto superior como inferior, ¿sale? Sirven aquí, dice aquí obstrucción. Más que nada, estas dos, las carillas articulares, van a formar, una vez que esté articulada la vértebra superior con la inferior,
entre las dos superficies articulares se forma el canal nervioso por donde emergen los nervios periféricos espinales. Y finalmente hablamos de los pedículos. Los pedículos son unas estructuras, vean, que prácticamente son de las que van, a partir de estas van a emerger todas y cada una de las apófisis que estamos platicando, ¿no? De la superficie articular, apófisis articular, de las transversas y las espinosas, de ellas nacen, y su función es la protección. El pedículo es el que va a formar prácticamente el canal o agujero vertebral. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá? ¿Repetir lo de las láminas vertebrales? Las láminas vertebrales. ¿Cuáles? ¿La espinosa o la transversa? ¿No? La espinosa. La espinosa. Decíamos que las láminas espinosas son las más posteriores. Si nos ubicamos, el cuerpo es anterior y las apófisis espinosas son las posteriores. Las apófisis espinosas son también las apófisis que más van cambiando a lo largo de la conformación de la columna. Por ejemplo, en las primeras vértebras cervicales prácticamente no tenemos apófisis espinosas y tanto en las dorsales como en las lumbares, sobre todo más en las lumbares, están muy marcadas. Su función, una vez que están estructuradas durante toda la columna vertebral, es la de limitar, facilitan, pero a su vez limitan el movimiento de la columna vertebral en extensión y flexión. ¿Sale? Vamos a ver aquí entonces nuestra vértebra. Aquí vemos, vean, prácticamente nuestra columna vertebral ya completamente bien articuladita. Les decía, vamos desde la primera vértebra, que es la C1, el atlas. Acuérdate que el atlas es el que carga todo, hasta la última, que es la región de nuestro coxis. Ahora, como verán, les decía, nuestras vértebras van cambiando la forma. Vean, como las apófisis espinosas, decíamos, los cuerpos son completamente anteriores y nuestras apófisis espinosas son posteriores. Las apófisis espinosas, vean cómo van cambiando, prácticamente las dos primeras vértebras no tienen una apófisis muy marcada, las de las cervicales son prácticamente muy pequeñas, la principal o más grande es la de la C7, es la que tiene más pronunciada y que incluso cuando agachamos nuestro cuello es más marcada. De ahí, las apófisis espinosas más marcadas son a la altura de las vértebras dorsales y las más voluminosas son a la altura de nuestras vértebras lumbares. Ven prácticamente a la altura de la L3, que es la región de la cadera, la espalda baja, perdón. La apófisis es un tanto más cuadrilátera porque soporta, acuérdate que la región lumbar es la que soporta más. Y finalmente, prácticamente en la zona del sacro y del coxis, las apófisis espinosas son un vestigio, ¿no? Quedan prácticamente una pequeña zona aquí como tal. Asimismo, la diferencia entre los cuerpos vertebrales, veremos cómo la altura de nuestra cabeza, entre más superiores nos vamos. En la región cervical, prácticamente los cuerpos vertebrales son pues, muy pequeños, muy delgados. Ahorita iremos analizando cada una de ellas. En la región dorsal es un poco más anchos y donde son más voluminosos es en la región lumbar. Nuestra columna, les decía, en conjunto va a formar o va a tener movimientos tanto de extensión, flexión y lateralidad. Esas articulaciones, ¿te acuerdas? Lo vimos en todas son articulaciones semimóviles porque están unidas por cartílago, pero para mantener su estabilidad necesita de ligamentos. Acuérdate que los ligamentos, las funciones limitar el movimiento, pero sobre todo dar estabilidad a la estructura. Entonces, la columna vertebral es una estructura articulada de 34 vértebras y entonces necesita estabilidad. Entonces, para eso, primero necesitamos un ligamento supraespinoso.
¿Se dan cuenta? Prácticamente este ligamento va a estar a la altura de todas las apófisis espinosas, las va a unir para poder fomentar la unión y el movimiento hacia adelante y hacia atrás. Si tenemos un ligamento adelante, pues vamos a tener un ligamento que una, ¿sí?, los cuerpos. Hablamos de un ligamento longitudinal anterior, ¿no? ¿Ya? Prácticamente va desde la primera vértebra hasta la última. Es un ligamento bastante grueso, pues para que evitar que se muevan de su lugar, ¿vale? Después, si hay ligamentos hacia adelante y atrás, debe de haber ligamentos hacia los lados, que unen las apófisis transversas, que son los ligamentos intertransversos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿sale? Y va variando un poco a la altura de las vértebras lumbares, porque el ligamento tiende a ser un poco más ancho, ¿sale? Hay un ligamento bastante amplio en el caso de la región más superior, perdón, a la altura de las vértebras cervicales, puesto que nuestra cabeza es la parte debe. Aquí hay una adecuación anatómica. Nuestra cabeza es muy grande con respecto a la columna cervical. Entonces, para que mantenga una estabilidad adecuada y se mantenga erguida, necesitamos un ligamento bastante grueso, ligamento nucal. Entonces, vean cómo comparativamente, en cuanto al ligamento interespinoso de la región dorsal con el ligamento en la región de la nuca o cervical, es bastante voluminoso porque debe de ayudarnos, o sea, bastante fuerte para poder mantener la cabeza erguida. Cuando somos bebés, estos ligamentos, junto con la musculatura de esta zona, está todavía en maduración. Lo primero que madura en esta parte de la columna vertebral es la región de la cabeza. Aproximadamente entre los 6 meses, nosotros ya podemos erguir nuestra cabeza. Un bebé de 1 mes de nacido, prácticamente lo dejamos ajustado, ahí está ajustado y en esa posición no se mueve. Ya a partir de los 6 meses aproximadamente, pues colocamos al bebé boca abajo, ya tiene la suficiente maduración, su ligamento nucal, como los músculos de la región lateral del cuello, como las regiones, los músculos prevertebrales, que puede elevar su cabeza. Aproximadamente entre los 6 y los 8 meses, prácticamente el niño ya tiene la suficiente fuerza muscular y ligamentaria en la región dorsal y lumbar para poderse mantener sentado y con la cabeza erguida. Esto es importante porque muchas veces a los bebés tienden a hacer movimientos forzados antes de esta edad madurativa y lo único que se logra es lastimarlos, porque acuérdate que la columna vertebral, su función es la de protección de la médula espinal. Y entonces, si nosotros los sentamos a temprana edad, por el mismo peso puede haber compresión de los cuerpos vertebrales o hiperflexión o hiperextensión y lastimar la médula espinal. Al igual que muchas personas que cargan a los pobres bebés y los sacuden, ¿no?, arriba y abajo, como una manera de entretenerlos, eso puede generar lesiones a la altura de la médula espinal, ¿sale? Luego, decíamos entonces que hay diferencias en nuestras vértebras. Las más significativas, por ejemplo, se da a la altura de la primera vértebra cervical, el atlas. Veremos aquí cómo nuestro atlas, ¿ve?, prácticamente no tiene una apófisis espinosa, tiene unas apófisis transversas muy pequeñitas, tiene un pedículo bastante delgado y que predomina un agujero raquídeo bastante grande. ¿Por qué? Porque a través de él es donde va a estar todavía en contacto no la médula espinal, sino el bulbo raquídeo, que es la parte del sistema nervioso primitivo que controla ciertas funciones de latido cardíaco, la temperatura y el centro respiratorio, y es una estructura bastante grande y está en esta zona. Verás cómo las carillas articulares aquí, las superiores son muy anchas, porque aquí se articula con los cóndilos de nuestro hueso occipital, ¿sale? Entonces veamos cómo las características es diferente. Veamos, los cuerpos son delgados, los pedículos son delgados.
Ahora, si lo vemos por la cara inferior, esta misma primera vértebra cervical, veremos en la parte inferior que sus superficies y carillas articulares son bastante grandes. Aquí lo estamos viendo. ¿Quién se va a articular aquí? La segunda vértebra cervical, que es el axis. O la C2. ¿Vale? Aquí está. Vemos como también el axis, o segunda vértebra cervical, no cumple con todas las características platicadas. Si tiene una apófisis espinosa bastante más pequeña, su cuerpo vertebral es muy pequeño y la variabilidad. Aquí, la variante del axis es que tiene una apófisis extra. Aquí lo voy a poner un poquito de lado para que lo podamos ver. Acá está. Esta porción. Esta en general. Esta se va a llamar apófisis odontoides. El atlas está fijo a nuestro occipital. El axis es el que puede generar movimiento entre el atlas y el occipital. Para que nosotros podamos mover nuestra cabeza de derecha a izquierda, es este movimiento entre el atlas y el axis a través de la apófisis odontoides. Es lo que limita. Este movimiento, nosotros, acuérdate, los movimientos de las articulaciones están dados por los ligamentos y las superficies articulares. Entonces, esta superficie articular que es en forma de pivote o de tróclea, ¿vale? Este tipo de articulación móvil, tiene un arco de movimiento aproximadamente en la edad más pequeña de aproximadamente 190 grados aproximadamente. Es decir, podemos girar cuando somos bebés, o bueno, no bebés, sino una edad infantil, aproximadamente nuestra cabeza la podemos girar hasta un poquito más allá del nivel de nuestros hombros, unos 190 a 200 grados, y conforme vamos aumentando la edad, ese arco de movimiento tiende a disminuir a los 180, 170 grados más o menos. En el caso, por ejemplo, de los búhos, esta apófisis odontoides y sus ligamentos es más pronunciado, por eso pueden hacer un movimiento de casi 360 grados. Cuando en las películas se ve que hacen un movimiento, ¿no? Dice, es que le rompió el cuello, lo desnucó. Hacen un movimiento muy forzado de la cabeza hacia la derecha o hacia la izquierda, lo que se fractura es la apófisis odontoides y hay una luxación en esta articulación. Y eso puede prácticamente generar una lesión mortal, porque acuérdate que aquí, en esta zona, está nuestro bulbo raquídeo, que es el que se encarga de las funciones básicas, que es la respiración, el latido cardíaco principalmente. Entonces, al haber una fractura, hay una lesión y dejamos de respirar. ¿Sale? Sin en cambio, veamos entonces los cambios en la columna sacra. Veamos entonces cómo una vértebra sacra, prácticamente su cuerpo vertebral es bastante voluminoso porque es el que se encarga prácticamente de sostener todo el peso de nuestro cuerpo. Son las vértebras más importantes en cuanto a el equilibrio y la estabilidad. ¿Vale? Vemos cómo el canal medular es un poco más pequeño y las apófisis espinosas son más cortas. Prácticamente la columna lumbar no tiene tanto movimiento hacia adelante. Lo que nos genera el movimiento son la columna dorsal y la parte inicial de la columna sacra, la tegolumbar. La parte inferior prácticamente no lo es así. El movimiento se ve un poco más limitado. Vean la diferencia. ¿Vale? Entonces, ahora, por ejemplo, la columna, ¿dónde está? Por un lado, ahora vemos la diferencia con la columna sacra. A la altura del sacro también empieza ya la fusión de lo mismo. Aquí prácticamente no podemos distinguir dónde está un cuerpo vertebral del otro. Lo que sí podemos distinguir es vean, aquí donde podemos decir que está la primera vértebra, por la confluencia de los orificios raquídeos. Acuérdate que estos orificios
van formándose por la articulación de las carillas articulares, tanto inferiores como superiores, y se forman estos canales donde emergen los nervios vertebrales, los nervios raquídeos, perdón. Esto mismo sucede en las demás secciones de la columna. En el caso de la columna sacra, prácticamente no, no podemos diferenciar dónde está cada uno de los cuerpos, pero nos orientamos en una radiografía. Si aquí está nuestro agujero, aquí estará nuestro cuerpo 1, cuerpo 2, cuerpo 3, cuerpo 4, cuerpo 5. ¿Vale? Prácticamente ve, no hay las apófisis espinosas, prácticamente es un vestigio. Las apófisis transversas están fusionadas y esto es el vestigio de la parte más final de nuestra columna. Y finalmente el coxis que es el remanente de nuestra colita, los vestigios de nuestra colita de primate. Entonces decía que son 3 o 4 vértebras, prácticamente vean, se pierde la estructura, ¿no? Aquí prácticamente no podemos ver la distinción entre la forma de la vértebra. Esta articulación prácticamente tiende a ser inmóvil. Cuando se mueve toda esta, les decía, solo en situaciones en las mujeres, cuando es una situación del el nacimiento, hay un movimiento hacia atrás para que pueda atravesar el bebé. Una vez que esto sucede, la articulación regresa a su forma adecuada y ya no hay movimiento. Por alguna situación de un trauma, les platicaba, el famoso sentón, coxis, esta región sacra coxígea puede incluso moverse hacia adelante y eso genera dolor por la cuestión de la distensión muscular, pero sobre todo por la compresión de los nervios raquídeos que salen en esta zona. Y entonces, en la mayoría de los casos, estos movimientos o alteraciones en su forma de la columna sacra coxígea pueden ser revertidas con fisioterapia convencional, pero en algunos casos graves se necesita incluso la cirugía para hacerlo. ¿Dudas hasta acá, chicos? Profe, ¿Sí? ¿Nos escuchan? ¿cómo dijo que se llama la vértebra que sostiene el peso de todo el cuerpo? La zona de las vértebras que sostienen más el cuerpo es la zona lumbar. Las vértebras lumbares son las que sostienen prácticamente la mayor cantidad de nuestro peso corporal. Por eso ve el tamaño del cuerpo vertebral en esta zona. Es muy ancho en comparativamente con las demás. ¿Sale? Sí, gracias. Ahora, continuamos. Decíamos entonces que entre vértebra y vértebra debe de haber lo que se llama un disco intervertebral o menisco fibrocartílago. Decíamos que este cartílago es denso en su parte externa y laxo en su parte interna, central. Decíamos que este cartílago va teniendo cambios a lo largo del día por la hidratación, ¿no? Estos cartílagos también fomentan el tamaño y la longitud de la columna vertebral. Decíamos que cuando despertamos, si llegamos a ser 2 o 3 centímetros más grandes, porque el cartílago se ha regenerado adecuadamente y está hidratado. Conforme vamos haciendo nuestras actividades, el cartílago, obviamente por la compresión, el desgaste diario normal, tiende a irse perdiendo esa hidratación y se va compactando. Entonces, a la noche, nuestra estatura baja incluso más de lo habitual, ¿no? En el caso de los adultos mayores, decíamos entonces que este cartílago tiende a ir perdiendo, todo por se acaba, lo que siempre hemos platicado, la capacidad de regeneración se va perdiendo. Entonces, este cartílago va perdiendo ese grosor adecuado y entonces, si sumamos milímetros entre cada cartílago intervertebral de los que conforman toda la columna, a lo largo de nuestra edad adulta podemos perder incluso hasta 8 centímetros de altura en la tercera edad. Esto es normal por déficit en el funcionamiento y regeneración de este cartílago. Ahora bien, en algunas personas
por algún movimiento, sobre todo los que le exigen de más a la columna vertebral. ¿Quiénes? Los que por alguna cuestión física, por ejemplo, quien se dedica a cargar bultos para descargar mercancía, o los albañiles, o incluso los que practican algún deporte como el levantamiento de pesas, por ejemplo, normalmente siempre les dicen, no se carga con la espalda, se carga con las piernas. Un error clásico al intentar levantar un peso es tensar la musculatura de nuestra espalda e incorporarnos. Si hacemos esto, lo que va a generar es una lesión a la altura de los músculos intervertebrales, pero sobre todo a la altura de nuestros cojinetes intervertebrales. Hay una mal distribución del peso en alguna región, sobre todo a la altura de la región lumbar, que es la región que se encarga de soportar mayormente el peso, y esa mal distribución de nuestro peso puede generar que la presión en el disco intervertebral haga una hernia discal. ¿Qué es la hernia discal? Es cuando el disco se hace o hacia adelante o hacia atrás. La hernia no crean que es digamos, el movimiento o la dislocación completa del disco, o sea que pum, ya se salió completo o más de la mitad del disco. La mayoría de las veces solamente es milímetros que se extruye el disco o hacia adelante o hacia atrás. ¿Cuál es el problema? Aquí lo estamos viendo. ¿Cuál es el problema? Que por estos orificios, están acá, vean, entre las dos superficies articulares, van a emerger nervios. Los nervios espinales que van a dar inervación sensitiva y motora a diferentes partes. Si este disco se va hacia adelante en una hernia, la unión entre estas dos vértebras se ve disminuida y las superficies óseas hacen que el canal de salida se vea más reducido. Entonces el nervio se comprime. Eso genera dolor, genera parestesia o paresia, que es disminución o falta de funcionalidad del nervio. Si el disco se va hacia atrás, es exactamente lo mismo. Este disco, esta pequeña extrusión hacia atrás, va a generar compresión de esta zona del nervio que está aquí. Entonces, dependiendo el tamaño de la hernia, va a ser el tamaño, puede ser, digamos, corregida mediante el uso de algunas terapias, sobre todo con ozonoterapia o con fisioterapia, pero cuando ya es muy extensa la extrusión de la hernia, se necesita forzosamente la cirugía para recolocación de la misma. ¿Sale? Entonces, nuestra columna vertebral es una estructura compleja, sí lo es, pero que si la cuidamos lo más que podamos, teniendo, les decía a ustedes, una adecuada postura, sí, cuando decían las abuelitas, derecho, tiene mucha razón, porque el hecho de que nosotros estemos en una mala postura, ahorita que por ejemplo estamos en las clases en línea, pues estamos echados en la cama, estamos mal sentados, con el teléfono arriba, qué sé yo, genera mal postura y entonces genera una mala orientación de estas curvaturas fisiológicas, lo que ocasiona una contractura muscular inicial y posteriormente puede generar una postura ya anómala que pueda quedar estable. Les decía, en el caso de ustedes como cuestiones de enfermedad profesional, requieren ustedes siempre una sanidad de su columna vertebral por parte de fisioterapia para la región cervical y la región dorsal por la postura en la que ustedes están, ¿no? Siempre van a tener su cabeza agachada para poder ver lo que están haciendo en la cavidad oral y si ustedes no adoptan una buena postura al momento de atenderlo, van a generar también una lesión a la altura de la región dorsal. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, doc. Bueno, No, déjenme ponerle pausa aquí a la grabación.